ya cerramos ese paréntesis, porque sí, a mí me interesa mucho saber por qué de pronto la gente es lo que es, ¿no? O sea, en Brasil, por decir una forma, desde niños, los niños ya saben que van a ser futbolistas porque todo el tiempo se la pasan jugando fútbol, porque saben que van a ser futbolistas, no van a hacer otra cosa, ¿no? Entonces aquí digo yo, ¿por qué artista? Teniendo tantas variantes en la vida, ¿no? O sea, no sé. Sí, inclusive fui futbolista también. Y si no me hice profesional porque era un tapón llegar a la titularidad de un equipo de fútbol, porque los jugadores, desde que empezaba el partido hasta que terminaba eran los mismos 11, no había cambios ni nada de eso. Y los que venían abajo en reservas o fuerzas básicas se estacionaban ahí. ¿Sí? Llegué a jugar en Pumas más o menos como por el 65. Y le dediqué tiempo al fútbol y después al atletismo. Yo creo que eso también ha sido parte de mi vida que me ha mantenido. Porque pues todavía hasta la fecha salgo las mañanas y me voy al campo, me voy a echar mi carrerita. Pero también porque me lo sembró mi papá. Mi papá los domingos nos llevaba a correr. A mi hermana y a mí éramos dos. Mi hermano era mucho más chico. Todavía no había nacido incluso. Y éramos nosotros dos nada más. Nos quiso formar bien en su sentir, en su modo de pensar, nos quiso llevar por un camino correcto, un buen camino, ¿sí? Pero bueno, me decían, no te vayas por allá porque te puede, no te metas ahí, no te metas acá. Y siempre había la restricción. Y cuando me hice adolescente y entré a la preparatoria, me volví rebelde. Así es. Y lo que me dijeron que no, yo dije sí. Entonces fui a meterme y dije, pues si no pasa nada, estoy vivo todavía. Estoy vivo. Bien, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto miedo y tanto susto? Sí. Entonces, pues Pero todo este tiempo, desde esos 5 o 6 años, con este contacto de estos monstruos plásticos, pintores, hasta la fecha reconocidos, hasta esos momentos de que era rebelde, de que era juguetón, de que le gustaba estas cosas, tenía esa semillita de la pintura. Después, porque la constancia es lo que hace tener el maestro, ¿no? Cuando cumplí más o menos los 14... Me voy a robar un poquito de café, que está muy sabroso. 14 años, vivíamos en una casa, siempre eran casas rentadas, porque no teníamos casa propia. Y afortunadamente fuimos a llegar a una casa en Tacubaya, la calle de Becerra, número 66, no lo voy a olvidar. Y había, la casera era una señora llamada Nora Rebora, viuda de Calderón. Su esposo había sido militar y la señora era una persona de buen talante, de buen trato, muy amable, nos quiso mucho. Y estaba trabajando como secretaria de un dibujante publicitario muy famoso en México, Carlos Salinas, de Publicidad Salinas, que fue muy nombrada en los años 60, 70 todavía. Hacía comerciales de la Nestlé. Cuando nos ocupamos del estirador y no había que... Exactamente. O sea, todo ahí en el estirador. Exactamente. Entonces, una ocasión mi hermana iba en la primaria y tenía que hacer un trabajo en la acuarela. Y pues no había ni cómo sacarlo. Le dice mi papá a la señora Nora que si le podía hacer a don Carlitos, porque la iba a visitar cada 8 días puntualmente en la doña Dorita, que si le podía ayudar a hacer un trabajo que tenía de la independencia. Sí, cómo no, era un señor también de muy buen corazón, de muy amable. Y entonces lo vi trabajar al señor, porque iba los domingos y se ponía a bosquejar y a ayudar a mi hermana a hacer sus acuarelas que presentó en ese trabajo. Me llamó más la atención. Entonces, una ocasión, ya tendría yo como 16, 15 años, le dije a doña Norita, le digo, oiga, ¿por qué no le dice a don Carlitos que se me puede recibir en su taller? Porque me gustaría aprender a dibujar. Así le dijo usted. ¿Así? Sí. Nunca fue un joven temeroso, timidón. No, en ese sentido no. Así de que
calladito me veo más bonito. No. Porque luego hay el artista retraído, ¿no? El artista que no le gusta expresar emociones o cosas así, ¿no? Y entonces me dio oportunidad don Carlitos de que fuera a dibujar a su taller y viera trabajar a sus trabajadores, que eran excelentes dibujantes publicitarios. Antes había la carrera de dibujante publicitario. Había las academias de dibujo publicitario, ¿sí? Y entonces tenía ahí pues excelentes dibujantes, ¿eh? Y todo era a tinta, con manguillo. Y pues yo le llevé unos dibujos que estaba intentando realizar de copias y todo. Le gustó que mi trabajo era limpio. Dice, sí, Pero no sé, pero ahí tenía ya antecedentes de pintura usted, ya tenía, muy digamos... Poco, muy encerradito, muy... No iba a un tallercito, ¿no? O sea, sí. No. Ni autodidacta. No. Autodidacta, sí, de principio. Ya cuando fui con don Carlos, ahí sí ya empezaba yo a trazar. Pero el taller de don Carlitos estaba en la calle de Orozco y Berra, esquina Guerrero. El jardín de San Fernando, la calle de Academia y la antigua escuela de la Esmeralda. Y yo pasaba por ahí y veía la escuela y veía que había unas esqueletos, unas estructuras óseas ahí de cuerpos humanos y todo, ¿no? Y dije, ¿qué será? Después me voy enterando, es la escuela de pintura. Y mi amigo José Luis Pérez Araujo, que referí hace rato, había hecho su examen de admisión ahí, que era de 15 días, y lo había aprobado y estaba en la escuela. Y cuando yo estaba con don Carlitos ahí, veía la Esmeralda, ahí está mi cuate, algún día he de estar ahí. Algún día me fijé ese reto. El segundo paso, yo empiezo a meter un poco de color, en este caso el amarillo Nápoles, ¿sí? Que va dando ese tono de amarillo viejo, antiguo. Después empiezo a meter los tonos más oscuros y voy matizando con unos azules, ¿sí? Utilizo mucho el gris de paint, que me da esos tonos azulados, ¿sí? Y así voy concretando el cuadro. Al final ya empiezo a meter los tonos amarillo ocre y trabajo mucho lo que es la sombra tostada, el pardo bandic, que es un oscuro, ahora sí, muy poco vibrante, ¿sí? Y la sombra tostada que le da un tono cálido, ¿sí? Y así lo voy conjugando yo el cuadro, pero nada es calco, todo es dibujo. Y la composición se va dando con las transparencias que voy logrando en el proceso de trabajo. Estaba en la prepa, teniendo el movimiento del 68, ¿sí? Y cuando vino todo este Estaba conflicto... en la prepa con la situación de que tenía que ser ingeniero o algo así, ¿no? Sí. O sea, proyectándose hacia ese punto. Sí. Entonces, pues yo ya tenía visto qué era lo que quería. Me metí primero a la escuela de diseño y tomé taller con el maestro Luis Torreblanca, que era el maestro de metalistería artística. Había muchos talleres, eran talleres, prácticamente talleres libres, y había la carrera de diseño. La carrera de diseño era para los que tenían la preparatoria, pero yo no la tenía porque no la terminé, ¿sí? Y me metí al taller de metalistería. Mi objetivo era la Esmeralda. Dije, aquí me voy, es mi primer contacto con una escuela de Bellas Artes y el siguiente va a ser Esmeralda. Mi amigo José Luis, que ya había terminado en la Esmeralda, logró un trabajo muy importante en la SAOP, en la Secretaría de Obras Públicas, como restaurador de bienes muebles e inmuebles de monumentos históricos. Y estuvo trabajando pues en Guanajuato, la Alhóndiga de Granaditas, estuvo restaurando monumentos. Y una ocasión se va a la Ciudad de México
y me invita, dice, si quieres trabajar, quieres entrar conmigo aquí en la sacristía de catedral, ahí tengo un grupo que está trabajando conmigo, él estaba como contratista. Y pues ni decirle que no, claro que sí. Me fui con él y estuve trabajando con él ahí en la sacristía de catedral, limpiando, masillando y repintando cuadros de Juan Correa y de Cristóbal de Villalpando. Esto fue más o menos por 1975-76. Yo ya tenía conocimiento, ya estaba yo con grupos de pintores, porque también tuve la oportunidad de ingresar en Coajimalpa en un grupo de pintores independientes y llegamos a tener exposiciones en toda esa área de Coajimalpa. Ya tenía roce. Si había una exposición, yo ya sabía lo que era tener una exposición. Lo que me hizo daño es que era yo un joven imberbe, ya me sentía artista, ¿no? Y más que quien me veía, me decía maestro. Y ya me sorprendí. Híjole, no, pues eso. ¿Qué sería? ¿20 años? ¿Eh? 20. Menos de 20 años. 18, 19. Sí. Uy, y yo ya era maestro. No. Se me volaron las palomas. Se me volaron las palomas, sí. Y en fin. Pero todavía no entrábamos a la Esmeralda. Todavía no. Todavía no. Pero ya éramos unos maestros. En la no, esto ya fue por el 70 y algo, sí. En la Esmeralda entré como por el 76, 77, ¿sí? Pero yo ya tenía ese recorrido con el grupo de pintores independientes. Entonces, pues, tuvimos exposiciones por muchos lugares, entre otros, la Galería de Arte Popular, estaba en la Colonia Álamos. Está riquísimo, ¿eh? Sí. Está riquísimo. Y después, en el convento del Desierto de los Leones. Ahora que me invitó Gilda, que nos hizo la invitación para el Día del Arte de hace un año, ahí en el... Hace 2, ¿no? Hace 2 años, ahí en el convento del Desierto, pues yo ya es como que se hubiera regresado. Sí, yo imagino que un degabú, ¿no? Regresó muchos años atrás. Había una muchacha que era la que nos encabezaba, que era de ahí de Coajimalpa, del Contadero, María Eugenia Gutiérrez. Tenía muy buenas relaciones políticas ella, porque le abrieron, y para todos nosotros, un espacio en el convento como taller. El problema es que llegar al convento de Tacubaya no era cosa fácil, ¿sí? Lucía tener un taller en el convento de Desierto de los Leones, pero para llegar allá era pues complicado, tomar el camión desde Tacubaya y luego de la venta a la venta y a veces ir caminando hasta el Desierto de los Leones, o si no ir hasta San Ángel, y en San Ángel salía otro autobús y eran horas, ¿no? Pero tuvimos exposiciones ahí en el convento. Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo. Yo andaba buscando. Y no lo dudo, es exitoso allá en el convento las exposiciones porque acude mucha gente. Y sobre todo los fines de semana, pues la verdad es muy exitoso, va muchísima gente. Pero entonces, volviendo a la pregunta inicial de toda esta pequeña charla que tuvimos en la sobremesa comiendo estos ¿cómo se llaman? Itacates. Itacates, muy sabrosos. El itacate ya sabemos que es el que juntan la comida y sí, se lo llevan. Itacate, ¿no? Vale, vete a comer tu itacate. Es realmente como cierra esta primera plática, o esta primera charla de cafecito y todo. El arte lo ha salvado, maestro. O sea, porque me decía un maestro hace tiempo, decía, bueno, mira, con que me haya salvado a mí ya creo que es más que suficiente. No salvé al mundo, pero me salvé yo. Y eso creo que ya vale por algo. No bueno, sé. Hay una historia. Y una historia así, pues como de un pozo, como de caer en un pozo. Y no me voy a reservar nada, porque pues al final de cuentas pues es parte de mi vida.
Y creo que de los errores y de las caídas, las levantadas son las más valiosas, ¿no? Y a mí me pasó. Llegó un momento que sí, efectivamente, pues caí en el exceso. Me pegó muy duro cuando tuve mi divorcio. Había tenido con la persona que era mi esposa 2 hijos, los que adoro, y el divorcio pues, me pegó muy fuerte, y fue precisamente en esa etapa, fue en los años 80, 75, en la etapa de la Esmeralda, precisamente. Y de principio, pues bueno, coincidíamos en ideas, teníamos una vida cultural muy amplia, porque la hermana de esta persona tenía un cargo en Bellas Artes, en la dirección de música y danza. Y entonces teníamos los pases, las cortesías para ir al Palacio de Bellas Artes, pero irrestricto, ¿sí? Nada más iba yo, como estaba cerca de la Esmeralda, pasaba ahí a las oficinas estas y me daban un paquetito así de cortesías. Y llegaba a la Esmeralda con mis compañeros y les repartía y nos íbamos a Bellas Artes. Eventos maravillosos, ¿sí? Esa etapa para mí culturalmente fue muy rica porque pues, me abrió toda esa oportunidad de ver y de estar en espectáculos y en exposiciones pues, importantes ahí en Palacio de las Artes, como por ejemplo el Oro de los Cecitas, ¿no? En el Oro de los Cecitas llevaba yo la invitación, pero que pues, poquitos llevaban, ¿no? Eso fue muy gracioso porque estando precisamente en la escuela de diseño, mi maestro José Luis Torreblanca, le decíamos el Foco, éramos grandes cuates, y me dan la invitación, le digo, oye Foquito, era creo que a las 7 de la noche la inauguración, y el taller terminaba hasta las 8, estaba en Valderas, ahí en el edificio de la Ciudadela. Tengo esta invitación y se va a inaugurar la exposición del Oro de los Cecitas. ¿Cómo ves? ¿Vamos? Pues sí, pues al fin cerramos aquí el taller y vamos. ¿Quién se va a dar cuenta? Y nos vamos caminando, pues, pero íbamos del taller, ¿sí? Todos llenos de grasa y mugrosos y todo, con nuestro morral, ¿no? Llegamos ahí y estaba la Guardia de Honor, ¿no? ¿Quién era el presidente? López Portillo, creo. Eva Sámano López, sí. Estaban esperando ya al presidente, nosotros llegamos tarde y no nos dejaban pasar, pero cuando sacamos la invitación nos dieron pasos y llegamos, entramos, así, por donde estaba la gente, pues de gala, ¿no? Nosotros íbamos con el morral. Bueno, pues así de ese tamaño, ¿no? Teníamos esa virtud, esa oportunidad de estar en grandes eventos, ¿no? Me llegaron a dar unos boletos para un concierto de Stars of Faith. Stars of Faith era un grupo de música gospel que se presentó ahí en Bellas Artes. Y tengo, por cierto, la invitación. Tengo todo eso guardado en mis boletitos de antaño. Y entramos y vimos todo el concierto, ¿sí? Y al final casi presentan a Billy Preston, ¿sí? Sí, más o menos ubicas a Billy Preston, que fue el que al final de los Beatles estuvo acompañándolos como el quinto Beatle. Como este moreno, ¿no? Billy Preston, sí. Y estaba en su momento, cuando se presentó en Bellas Artes, fue un agasajo ahí de un festejo, ¿no? Pero ¿a poco esos eran sus pecados culposos? O sea, no. Toda esta crisis de existencial que comenta, esta ruptura, porque yo me acuerdo y no quiero comparar ni mucho menos, pero mucha gente platica de los excesos que cometían entre ellos, pues estos grandes José Luis Cuevas, entre otros, hacían sus fiestas y hacían sus desórdenes y era un
una cuestión muy orgiástica, pues, pero eso sí Sí lo tronaba, hubo. eso sí tronaba, ¿no? Sí lo hubo. Ujú. Ujú. Sí lo hubo porque hubo un momento en que me coludí con un grupo de compañeros de la misma Esmeralda. Tenían un taller en a veces se llama la calle Ligia Oncona, también ahí en Santa María. Y era todos los fines de semana y entre semana el reventón, Ujú. pero el reventón a lo que sí. Sí. Y llegó un momento en que yo pues también pues estuve ahí al borde, junto con mi amigo José Luis Pérez Araujo. Mi amigo José Luis Pérez Araujo pues logró superar ese problema de alcoholismo y adicción, pero quedó muy dañado. Tan así que siendo de mi edad, pues ya tiene más de 10 años que falleció y falleció de una forma muy triste, ¿sí? Él, habiendo sido un restaurador de prosapia, experto en restauración de imágenes religiosas y obra plástica, pues falleció de una manera muy triste, precisamente por los excesos. A él no lo salvó el arte. No, a él no lo salvó. ¿Por qué? ¿Cómo? A él no lo salvó el arte. No, al contrario. Porque ¿qué ¿Pero entendemos, por qué? ¿qué entendemos por salvar el arte? ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, porque él se envaneció de lo que sabía. Él era, ahora sí, muy, muy egocéntrico. Así es. Ujú. ¿Por qué es lo que se espera de un artista? Ujú, muy egocéntrico, y que solamente lo que él conocía lo podía conocer él. Fue muy egoísta porque nunca compartió su conocimiento. Yo, siendo su amigo, así amigo, de que pues ya cuando estaba mal, pues yo le apoyaba, nunca me soltó sus fórmulas para restaurar, ¿sí? Sus conocimientos se los llevó a la tumba. Nos llegó. Ujú. Yo tuve que ir investigando por mi cuenta y ir aprendiendo, también hago restauración, porque de algo me sirvió haber estado con él en algunos lugares más, ¿sí? Pero él se lo llevó a la tumba, todo, ¿sí? Fue muy triste la vida de él, tuvo conflictos familiares muy fuertes, en fin. Llegó el momento que cuando falleció él, una ocasión me contacta su esposa, me dice, mira, tengo esta obra, ¿qué hago con ella? ¿Pero por qué? Porque ya le estorbaba tenerla ahí, ¿sí? Porque le estaba ocupando parte de su casa, ¿sí? Entonces es muy triste porque realmente, mira, para mí es muy importante esto, porque si no sustento y defiendo mi obra, nadie lo va a hacer. Cuando yo me muera, pues va a trascender a alguien, pero ese alguien a quien le quede mi obra en resguardo, va a tener que hacer lo mismo, va a tener que buscar cómo exhibirla, cómo exponerla y que no se quede encerrada, porque una obra no vista es como un libro, por bello que sea, ahí metido en un anaquel, en una biblioteca, en un armario. De nada sirvió todo ese trabajo. Y realmente creo que, pues, si se pretende hacer algo, hay que hacer algo bien hecho, comunicar algo claro, nítido, un sentir, ¿sí? Al paso de los años vamos acumulando experiencia, la vida nos va enseñando. Y pues nosotros tenemos el compromiso precisamente de que eso que vamos aprendiendo y lo que nos ha pegado con fuerza y que nos hemos podido sobreponer, porque en mi caso yo me sobrepuse, de verdad, ¿sí? Con decisión, con fortaleza, con ganas de vivir, pues entregarlo. Y tengo obra ahorita que precisamente estoy trabajando sobre ella, que va sobre ese sentido. Yo lo que quiero que mi obra aporte, que mi obra diga, que no sea un cuadro bonito, pintado, colores bellos y nada más, pero sin un contexto. Quiero que mi obra tenga un contexto, una lectura, que quien lo vea se quede viendo, ¿sí? Si no le gusta, con todo derecho, ¿sí? Pero si le gusta y trata de identificarse con mi obra, soy agradecido y creo que mi obra tiene sentido y tiene un valor. Y eso pues trato de hacer. Es difícil creer que en este lugar que está lleno de cosas, de historias, de lugares, de espacios, haya sido alguna vez un llano o una superficie
de hojarasca, de cosas que tuvieron que quitar. ¿Es cierto eso? Pues sí, porque pues fue un terreno que pues me dejó mi abuelita ya hace muchísimos años con el propósito de que lo cuidara y de que no vendiera nada, porque todo decía que la tierra es sagrada, que muchos de los ancestros pues fallecieron precisamente por cuidar la tierra. Entonces pues me sembraron a mí ese afecto, ese cariño por el lugar a donde nací, a donde supuestamente tengo enterrado mi ombligo, porque pues cuando regresé vine a buscar mi ombligo precisamente, y creo que lo he encontrado, aquí está, y mi ombligo está metido precisamente en mi esencia, en mi razón de ser, en mi vida, en lo que a mí me gusta, lo que yo hago, lo que yo comparto, y creo que pues aquí, en Tepoztlán, aquí voy a quedar también, cuando a mí me toque trascender. Le pongo atención a mi trabajo, no pinto embarrando cuadros, uno y otro, sí. Sí tengo muchísimo trabajo porque le dedico tiempo. Y le dedico pues gran parte del día a lo que estoy haciendo porque me fijo tiempos, me fijo objetivos. Ya no tengo mucho tiempo. Ya el mayor tiempo que he tenido de vida ya me lo comí, ¿sí? Ahora el camino ya es muy corto, ya lo que queda pues ya es muy poco. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años me faltan? Yo ya casi cumplo 80, voy a cumplir 79 y tengo todavía muchas ilusiones y deseos de hacer cosas. Creo que todos no perdemos esa intención, aunque tengamos la edad que tengamos. Pero sí hay un proyecto que tengo muy importante, que antes de irme lo quiero ver realizado. Y ese proyecto es un museo. Tengo el espacio para hacerlo. Es una casa antigua que está acá abajo, que es precisamente parte de la historia que quiero compartir. ¿Sí? Arriba tengo los expedientes de quiénes fueron los personajes que vivieron ahí, que forman parte de mis ancestros. ¿Sí? Y corroboro con documentos, con investigaciones bien sustentadas, el porqué de ellos y de por qué es importante que ese lugar, que es la casa vieja de mi familia, se conserve y no cambie. Porque aquí en Tepoztlán todo está cambiando, ¿sí? A raíz de que entró el programa de pueblos mágicos, Tepoztlán perdió lo mágico. ¿Sí? Porque lo mágico de Tepoztlán eran sus casas de adobe, sus barrios alegres, tranquilos, a donde la gente podía caminar por las calles sin que se dejaban las puertas abiertas, ¿no? Dejaban las puertas abiertas. Sí, las puertas abiertas. Pues por ejemplo, vi que le puso doble cerradura. No, sí, no, pues ha habido ya ahorita, sí, aquí a media calle, apenas hace 2 semanas mataron a un joven. Fíjese. Ayer, en la parte de abajo, asaltaron a una familia y han estado, ya, lo que sucede en cualquier ciudad, ya está pasando aquí en Tepoztlán, y era un pueblo tranquilo. Hemos perdido la tranquilidad. Y esto yo lo vengo notando que es precisamente a raíz de ese triste programa de pueblos mágicos. Pueblos mágicos. Sí. Que ha venido a cambiar la fisonomía de los pueblos. En su afán de quererlos promocionar, de quererlos sacar. Pero es un turismo sin ningún control. Sin ningún control. No, nada más. Nomás vender por vender. El éxito turístico es la cantidad de gente que entra y el desorden que se viene armando. Como el carnaval. Hace 2 años lo tuvieron que suspender por la cantidad de gente que entró al carnaval, porque lo promocionaron, pero sí, por todos lados. Por todos lados. Entonces llegó el momento en que ya no se podía caminar en el centro, no había lugar a donde se hiciera el festejo del carnaval, y lo suspendieron. El año pasado ya tomaron medidas un poquito más drásticas de no vender alcohol, porque uno de los factores más importantes aquí en Tepoztlán es la venta de alcohol. En todas es partes, donde ¿no? Entra mayor cantidad de dinero. En todas partes. El alcohol sigue siendo uno de los mejores productos de venta. Sí, la cerveza vienen y se las dejan a concesión y les dejan la cantidad de cerveza que sea, ¿no? Vienen jóvenes y aquí nadie les pide que su identificación, cuántos años tienen, no, vender y vender y vender. Pero a este año ya
le pararon. El presidente municipal que entró, una de las medidas que tomó recién fue precisamente suspender la venta de alcohol en la vía pública. Entonces, solamente en lugares ya establecidos es donde hay venta de alcohol. Y eso ha disminuido mucho. Vaya, pues ahí quedamos. Vaya.